De Abya a Monteverde, el poblamiento. Hace más de 500 años los Wincas europeos se encontraron con un continente del cual no tenían noticias y del que tampoco se imaginaban. Ellos, pensándose gente civilizada, vieron que esta inmensa cantidad de tierra estaba habitada por otros que parecían ser gente. Los invasores europeos con el tiempo terminaron reconociéndonos como seres humanos y además nos catalogaron arrogantemente como nueva cultura. Así comenzaron a preguntarse, ¿cómo había llegado gente a un continente según ellos olvidado? Es la pregunta que hoy en día siguen haciéndose los antropólogos, historiadores y científicos en general. Las discusiones a propósito de este tema giran en torno a la siguiente pregunta. ¿Se trata de una población autóctona, es decir, originaria del lugar, Abya, América, o alóctona, o sea, proveniente de otros continentes? Existen varias teorías que responden a esta pregunta. Teoría autoctonista, expuesta por el argentino Florentino Ameghino. El hombre americano no vino desde ningún lugar. Los primeros habitantes eran propios autóctonos del continente. Su teoría se basa en restos arqueológicos encontrados en la pampa argentina y según él dieron origen al hombre de las pampas, tronco común u origen de los pobladores no solo de América, sino también de Europa y Asia. Así, los pampas argentinos serían la cuna de la humanidad. Teorías aloctonistas, propuestas por varios investigadores. Proponen que los primeros pobladores vinieron desde lugares lejanos a nuestro continente. No son propios o autóctonos de América. En esta oportunidad presentaremos las tres más destacadas: teoría asiática, teoría transpacífica, teoría australiana. Teoría asiática, creada por Alex Ehrlicha. El hombre llegó hace 13.000 años antes del presente desde Asia a través del estrecho de Bering. En esa época, el estrecho estaba congelado, convirtiéndose así en un puente entre Asia y América. Esta es la teoría más difundida. La razón es que es la teoría en que más investigación se ha hecho. Ehrlicha basó su teoría en la semejanza entre palabras de los asiáticos e indígenas americanos y en la similitud física entre ellos, es decir, cabello lacio, ojos rasgados, pómulos salientes, tamaño mediano, mancha mongólica o mogólica. Teoría transpacífica, planteada por Paul Rivet. La gran variedad de razas indígenas de América se debe a que habitantes provenientes de diferentes sitios cruzaron el Océano Pacífico. Navegando de isla en isla, llegaron a Centro y Sudamérica. Esta teoría podría sostenerse con el descubrimiento del sitio arqueológico más antiguo de América, llamado Monteverde, asentamiento humano ubicado al sur de Chile de 14.500 años antes del presente. Teoría australiana, expuesta por Méndez Correia. Cruzaron desde Australia utilizando una ruta por la Antártida, la cual no estaba cubierta de hielo. En términos generales podemos decir que las teorías no son excluyentes, es decir, puede que todas sean ciertas, más allá que los científicos que las plantean critican las otras.
Estamos hablando de movimientos migratorios que duraron miles de años. Seguramente, la intención de estos seres humanos no era conquistar o descubrir un nuevo continente, sino moverse por distintas razones. Si se analiza la historia general del ser humano desde los primeros representantes de nuestro género Homo, pareciera que tenemos una compulsión a movernos. De África han salido todas las especies de nuestro género, hasta la nuestra, la última, el Homo sapiens, del latín homo, hombre, y sapiens, sabio. Esto también podría explicar las migraciones sin necesidad de recurrir al clima, problemas de acceso a la tierra o guerras. Siempre hay alguno que quiere buscar la novedad. Más de uno de esos aventureros habrá sido acompañado por su pueblo. Tal vez uno de ellos pudo ser quien guió a los primeros en el continente. Desafortunadamente, la desaparición de decenas de pueblos originarios del continente, sobre todo a partir del siglo XX, ha cancelado para siempre la posibilidad de conocer más a fondo nuestra historia ancestral y nuestros orígenes. Protegiendo a los actuales pueblos originarios, que por fortuna en este continente todavía son numerosos, podríamos dar luz a uno de los enigmas más cautivantes de la aventura del hombre sobre la Tierra.